La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya conoce este espacio, sabe que aquí desde hace casi 14 años estamos mostrándole ese panorama único, ¿no? De cómo hacen, cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, expertos en comunicación. Y antes de hablar con uno de los grandes expertos en comunicación empresaria y pública, un comentario casi recurrente, ¿no? Desde que asumió Mauricio Macri, bueno, nos planteamos dos preguntas que son dos caras de la misma moneda. Que por un lado, si el gobierno debe aplicar, sobre todo en materia económica, obviamente, una terapia de shock para tratar de resolver el desastre que dejó el kirchnerismo en materia económica, con un terrible déficit fiscal, uno de los más altos de la historia argentina, el déficit fiscal que es producto de haber gastado mucho más que lo que se tiene y que, bueno, se cubrió durante todos estos años dándole a la maquinita, o sea, emitiendo plata que generó inflación cada vez más alta, cada vez más incontrolable. Uno de los mandatos que tiene el presidente Macri es justamente terminar con esa inflación y volver a una economía normal. No solamente por una cuestión de que a la gente no le aumenten las cosas, porque más de uno podría decir, mira, mientras que a mí no me rajen, y sobre todo si yo soy empleado público, ¿sabes qué? Me frega, porque a mí me aumentan y yo después puedo volver a comprar lo que compraba antes. ¿Qué me importa? No es por eso, es porque simplemente nadie invierte en un país en donde no se sabe cuánto es la inflación, si va a subir, si se va a mantener, si va a bajar, a cuánto vale la moneda. No se invierte y por eso Argentina, bueno, con el kirchnerismo, tuvo en los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner recesión con inflación. Una de las inflaciones más altas del mundo. Creo que nos ganaba, si esto es un mérito, pero nos ganaba Venezuela e Irán. Y a la vez de tener una de las inflaciones más altas del mundo, profunda recesión porque acá no vino durante todos estos años un mango de inversión. Bueno, ese es el desafío, o uno de los desafíos económicos más importantes del gobierno de Mauricio Macri. Y la pregunta que, desde el punto de vista de, si se quiere, de la comunicación y también del management político que nos hicimos durante todas estas semanas, estas pocas semanas, porque no hace tanto que asumió, es, bueno, se resuelve con shock o gradualismo. Y debatíamos que shock es lo que recomiendan algunos economistas y gradualismo recomiendan otros, y que aparentemente, bueno, el debate fue zanjado y resuelto nada más y nada menos que por Jaime Durán Barba, el gurú comunicacional ecuatoriano de Mauricio Macri, que evidentemente resolvió no ir a una terapia de shock, sino a una terapia gradual, ¿no? El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, presentó semanas atrás unas metas no muy ambiciosas, pero bueno, ojalá que se cumplan y que la Argentina vaya de a poquito saliendo de esta inflación. Ahora, en paralelo se plantea otro dilema, que es, si se quiere hacer una terapia de shock o no, también depende un poco de que la sociedad comprenda que es necesario un cambio de política radical. Y para que comprenda que es necesario ese cambio, y bueno, hay que mostrar lo que dejó el kirchnerismo, mostrar la herencia, lo que llamamos la maldita herencia kirchnerista, que no es solamente, obviamente, el déficit fiscal, la inflación, sino, por ejemplo, un Estado absolutamente sobredimensionado con, bueno, ñoquis, o con gente que no tiene nada que hacer. No estamos hablando de lleno de maestros, enfermeros y policías, sino
lleno de flacos que ni van a laburar porque no entran en los lugares donde están contratados. Y cobrando, por supuesto, sueldos que son los que hacen que haya que darle a la maquinita y son los que generan la inflación y son los que hacen que la Argentina, que hoy podría ser un país parecido a Australia, Nueva Zelanda, y bueno, y está peleando a ver si vamos a ser como Perú, como gran ejemplo, o como Bolivia, que es un país que no tiene inflación, por ejemplo. Entonces, para poder lograr ese cambio y que ese cambio la sociedad lo entienda, se necesita mostrar la herencia. También este dilema entre, si se quiere, Jaime Durán Barba y hay otros que opinan que la herencia hay que mostrarla crudamente. Bueno, la línea que aparentemente bajó del gobierno, esto si le creemos a la política online, por ejemplo, el site de Ignacio Fidanza, que suele estar muy bien informado, es que Marcos Peña, el jefe de gabinete, bajó una línea clara que es mirar para adelante. Lo decía justamente Gustavo Martínez Pandiani, diplomático experto en diplomacia pública que tuvimos en la hora de Maquiavelo, días atrás, repáselo ahí en el canal de YouTube, y lo decía de una manera muy simpática y muy clara. Decía, bueno, esto es como vender un auto usado, te lo dieron hecho pelota, pero si vos lo querés revender, o sea, atraer inversiones, por ejemplo, y decís, mira, está hecho pelota, las inversiones no van a venir. Entonces vos tenés que decir que el auto lo arreglaste, más o menos, y que están dando. Bueno, esa es una opción. La otra opción es que si vos no planteás el panorama con la crudeza con la que tenés que plantearlo, va a ser muy difícil si después, imagínate, dentro de un año, suponete, que dentro de la política gradualista, necesites hacer un ajuste de tuercas un poquito más fuerte por ahí de aquí a un año, porque como vas de a poco, vas viendo, y que dentro de un año el kirchnerismo te diga, pará, flaco, ¿vos no dijiste que andaba todo bien? Esa es la gran pregunta, el gran dilema del, bueno, si se quiere, verano de 2016, y el gran dilema del punto de vista de la comunicación, si es gradualismo o shock, o por otro lado, mostrar crudamente la herencia, tal cual fue, con todas las auditorías, con todos los delitos que cometió el kirchnerismo, o miremos para adelante y vendamos el auto usado lo mejor que podamos, a ver si no nos vienen las inversiones. ¿Qué dilema? Bueno, vamos a hablar ahora con un experto en comunicación empresaria y pública, imperdible. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Saco una manito y la hago bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a guardar. Saco la de débito, la hago comprar, la paso y la vuelvo a pasar. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, sí, acá estoy, ¿no? Y en el fondo, para recordarle, por supuesto, está Florencia, ¿no? Este fondo que hizo SRP de Silvina Rodríguez Picaro y Florencia, porque son las calles que recorrió hace 500 años el gran Maquiavelo. Pero el Maquiavelo actual que tenemos es Federico Rey Lennon, que, bueno, varias cosas. Por un lado, es docente de comunicación, dirige la carrera de comunicación de la Universidad de La Matanza, pero también es consultor de muchas empresas en temas de comunicación. Y empecemos por esta, ¿no? ¿Cómo ves comunicando al gobierno de Mauricio Macri en su arranque? Bien, una salvedad. La carrera de Relaciones Públicas. Perdón, la carrera de Relaciones Públicas, acláreme. A ver,
A mí me parece que en los 40 días, deben ser, no mucho más, se trabajó mucho, se nota que está muy activo el gobierno. Empezó con algunas cuestiones de comunicación interesantes, como es abrir las conferencias de prensa del presidente y de todos los ministros, que no es poca cosa. No es poco. Donde no estaba. Fue un cambio radical. Y además un cambio que vos has tratado de incentivar desde hace muchísimos años, con la Konrad Adenauer, etcétera, etcétera, como modelo de... Pero es interesante, porque muy interesante lo que decís, Federico, porque cuando se refiere a la Fundación Konrad Adenauer, que es muy gracioso porque en la única conferencia de prensa que dio Cristina en sus 8 años, mencionó a la Fundación Adenauer mal, porque esas conferencias son todavía un paso más, no es simplemente un funcionario que va y que contesta, cuando quiere contestar y cuando no, por ejemplo, como hizo Mauricio Macri en Davos, que no le gustó una pregunta y dio por terminada la conferencia de prensa, sino que son conferencias de prensa dirigidas por los periodistas. Y los periodistas le dicen al funcionario, si sea el presidente, si se termina o no, y si contesta o no contesta, ¿no? Pero bueno, quizás es para dentro de 50 años. Pero creo que fue un gran paso. Me parece que además es un paso interesante porque la mayoría de los ministros no estaba acostumbrado tampoco, con lo cual también es un aprendizaje para ellos. Entonces, a veces, porque yo veo, viste, que con la vorágine nos olvidamos de esos detalles. Son detalles importantes. Que son importantes, claro. El PRO en general, por su trayectoria en la capital federal, no se acostumbra, o sea, si bien tiene una forma de comunicación muy particular, comunica más bien poco, ¿no? Yo creo que todavía tiene la concepción... ¿Vos decís que le falta al PRO, como lo viste en la ciudad de Buenos Aires, todavía le faltaba más comunicación? ¿Por qué? Porque en el último, digamos, en estos 40 días yo veo que han cambiado un poco, ¿no? Que le han dado una... Pero tenían muy fuerte la convicción de que las acciones comunican, ¿no? Entonces, si yo hago, el otro sabe que yo hago. Lo que pasa es que en un municipio, que en el fondo la ciudad de Buenos Aires es un gran municipio, es más sencillo darse cuenta, porque si yo estoy reparando una avenida, la avenida está interrumpida y vos ves que la gente está trabajando. Aclaremos que la ciudad de Buenos Aires es un municipio, de verdad, es casi una provincia del punto de vista de la administración. Tiene a todos los medios de comunicación del país acá. Distinto es si vos estás en el interior, donde ya... Entonces, el problema es que la acción municipal se comunica más sencillamente por la propia obra. La acción de un gobierno central es mucho más difícil porque hay mucha de la acción del gobierno que en el fondo para el ciudadano común no existe, no se ve. Por lo tanto, la tengo que comunicar. Es decir, un arreglo, es decir, un cambio de tasa, ¿no? o una toma de divisas, ¿no? del Banco Central. Son acciones que el ciudadano común no las ve y yo tengo que explicarlas. Sí, y hay muchos colegas criticaron, por ejemplo, dos cosas que se me vienen a la mente donde faltó comunicación. Una fue en el aumento de tarifas eléctricas, en donde se lanza el aumento, pero los periodistas no pueden al día siguiente en el diario hacer un recuadro de a quién le toca la tarifa social, a quién no y a cuánto va a ser el aumento que le toca. Va a salir esa información, pero digamos, bien hecho tendría que estar todo de entrada. Y de la mejor manera, de manera que el aumento sea comunicado generando la menor cantidad de ansiedad en la población a través de los medios. Y la otra, que también fue bastante criticada, es ante esta psicosis, razonable psicosis del dengue y el Zika, que falta quizá comunicación que de repente en Brasil está habiendo hacia la población para tomar los cuidados para que esto no se convierta en una cosa mucho más grave de lo que es, ¿no? De acuerdo. Me parece que ese es el punto que falta. Es decir, se avanzó bastante con las conferencias de prensa, pero me parece que todavía falta coordinar una comunicación, digamos, lo que sería lo que llamaban algunos especialistas la campaña permanente, es decir, la comunicación constante de gobierno, ¿no? No sé cuánta experiencia tiene, digamos, más allá de la ciudad de Buenos Aires, Durán Barba, en un gobierno nacional de comunicar el día a día. Porque, ojo, es una buena pregunta que es muy diferente el día a día que una campaña electoral, ¿no? Porque en el día a día, además, tenés idas y vueltas, tenés que corregir medidas. Por ejemplo, vos decías recién las tarifas. Yo trabajé muchos años asesorando a la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica.
Y nosotros hace ya más de 10 años... Los distribuidores de energía eléctrica son, por ejemplo, en Capital y Gran Buenos Aires, Edesur, Edenor, Edesur, Edenor, de la AP, y después tenés en el interior muchas empresas que son provinciales. Ahora, hace más de 10 años que en las provincias se paga entre 5 a 7 veces más cara la energía eléctrica. Los cordobeses, por usar la misma cantidad de energía para el mismo aire acondicionado, pagan 5 veces más. Claro, pero lo que la gente no sabe, por ejemplo, es, para poner 3 ejemplos que conozco muy bien, Santa Fe, Córdoba y Neuquén, las empresas son provinciales. Claro. O sea, ahí no tenés una empresa privada, son empresas provinciales que cobran entre 5 y 7 veces más el valor de la energía eléctrica que en Capital y Gran Buenos Aires. Me parece que esas cosas es importante que la gente las entienda. ¿Por qué? Porque a vos, en el fondo, indiscriminadamente, porque terminás subsidiando a una persona que vive en la mejor zona de Buenos Aires o en un country, en el conurbano, como a un obrero, pero el que te subsidia no es solamente el Estado, sino que es el obrero, el hombre de clase media que vive en Córdoba, en Santa Fe, en Neuquén. El caso más extremo es el caso del gas, en donde en el Capital y Gran Buenos Aires está subsidiado el consumo de gas, en donde también pagan tipos que viven en el profundo interior y que tienen que ir a comprar una garrafa que sale 10 veces más de lo que te sale acá el gas. Yo entiendo que en 40 días es muy difícil comunicar bien todas estas cosas, pero también hay otra cuestión. Nosotros vamos a tener que enseñar a la población a hacer un uso racional de la energía eléctrica. Porque cuando... Ahora, esto es muy importante y es muy importante que lo comunique en las empresas y el gobierno. Ahora, yo creo, ¿no?, que la mejor comunicación para el eficiente uso de la energía eléctrica, ¿sabes cuál va a ser? La boleta. Cuando te llegue, ¿sabes cómo vas a empezar a ahorrar todo lo que no se ahorró durante el derroche que se hizo en el gobierno kirchnerista, en donde se subsidiaron las tarifas no por una obra de beneficencia, hay que decírselo a la gente, se subsidiaron las tarifas simplemente porque a través de las tarifas subsidiadas se truchaban los números de inflación, nada más que por eso, porque la medición se hacía en Capital y Gran Buenos Aires, entonces dijeron, bueno, si ponemos el precio que tenemos que poner, como lo pusieron en el interior, nos dan mal los números de inflación, nada más que por eso. Sí, además hay y por eso se produjo el derroche y por eso se llevó a un colapso energético en donde cada vez que hace un poquito de calor se corta la luz. Ese es un tema muy importante, ¿ves? Que vos lo diste como ejemplo, donde la comunicación es importante, donde tenemos un funcionario que le está costando, ¿no? Es decir, el ministro le está costando ser... Yo lo noto muchas veces, fíjate, es uno de los que noto más duro muchas veces en las conferencias de prensa. ¿A qué ministro? Aranguren. Aranguren, el ex CEO de Shell. Lo noto muy duro. Le falta flexibilidad. No tiene experiencia política. No tiene experiencia política, le falta más flexibilidad. Así como, por ejemplo, uno ve el gran recorrido que ha hecho, por ejemplo, Prat Gai. Del primer Prat Gai al actual, hay un gran recorrido en mejorar la comunicación. Por supuesto. A pesar de que el pobre Prat Gai se mandó la macana. Totalmente. Pero, pobre, la verdad que ahí yo creo que... Es una mala metáfora. Una metáfora mal entendida, porque en realidad lo que él habló es sacar la grasa, no significa sacar a los grasas, sino que sacar lo que está de más, que es lo que hacen todas las señoras cuando hacen dieta. Que la comunicación, las palabras comunican a veces más allá de lo que uno quiere, ¿no? Pero bueno, me parece que el gobierno tiene que hacer un ejercicio. Estamos ante una... Yo me pregunto si Jaime Durán Barba, vos nombraste el hecho de que es un experto en ganar municipalidades, y creo que es la primera vez que gana una presidencia nacional. Que cuando vos sos presidente tenés el factor económico en el medio, que no es lo mismo cuando sos gobernador, o intendente. Donde no tenés el factor económico como parte de tu gestión de gobierno. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si esta decisión que tomó el gobierno de gradualismo hace que la economía haya que hacerle pequeños ajustes a medida que avanza el tiempo, y necesitemos, por ejemplo, un ajuste el año que viene, 2017, que ya es un año electoral, si las buenas notas que tiene la gestión
las buenas notas que le da la opinión pública a la gestión de Mauricio Macri van a estar disponibles como para hacer un nuevo ajuste. O si no le convendría por ahí a Durán Barba decir, mira, hacé lo que tengas que hacer ahora, porque dentro de un año, no sé si la opinión pública y la política te va a dar permiso. Y es complicado porque además hay un factor que para mí es generacional que es importante. Nosotros tenemos una generación, yo te diría de los 30 años para abajo, que lo único que conoce realmente de política es el kirchnerismo. Sí. Vos pensás, una persona empieza a militar en política o a tener interés en la política más o menos a los 15 años. Claro. Si le sumás 12, estás en 13, estás en 28. Sí. Con lo cual tenés una amplísima población que no conoce otra cosa que el no se kirchnerismo. acuerda, por ejemplo, que en los 90, durante casi 10 años, tuvimos una moneda que valía un dólar durante 10 años, y que los precios de los productos durante esos 10 años nunca se movieron. Por supuesto. Pero es importante esto porque, por ejemplo, yo lo noto mucho, todo ese segmento es un segmento hipercrítico, por ejemplo, de las empresas. Bueno, a eso vamos. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ver ahora qué responsabilidad tienen las empresas que parece que estaban bastante calladas, estuvieron muy calladas durante el kirchnerismo, pero siguen calladas, me parece, ahora también, en la curiosa opinión pública que tiene la Argentina, que desprecia a la economía de mercado, desprecia a las empresas, y vamos a recordar cómo lo hace. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Una noche larga, 180 mesas servidas, 125 entradas, 230 platos principales, 50 menús de degustación y ni un solo problema. Ni un solo problema. Nada mal para alguien que unos meses atrás trabajaba de abogado. Chevrolet Cruz 2015. La confianza es lo que nos hace enfrentar todo lo que viene adelante. Chevrolet. Find New Roads. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uy.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Federico Rey Lennon, quiero que repasemos un gráfico que ya mostramos mucho este año que pasó en la hora de Maquiavelo, que es una encuesta del Pew Research Center de Estados Unidos en 30 y pico, creo que son 34 países, sobre el apoyo al sistema de libre mercado, ¿no? Entonces, vemos lo notable, ¿no? Los países desarrollados, bueno, el apoyo es, lo verde es apoyo, lo amarillo es rechazo, el promedio abajo es de 63 contra 30, imagínate en países donde tienen el contraste con el comunismo, Corea del Sur contra Corea del Norte, 78 a favor, en Alemania, que tuvo la Alemania comunista, 73 a favor, 70 en Estados Unidos, bueno, en fin, veamos cómo están los países emergentes, donde está Argentina, ahí está, no, esos son los más pobres de todos, bueno, también, y acá en los países emergentes, ahí donde está Argentina, fíjense, Vietnam, ¿no? Qué interesante, 95% de apoyo a la economía de mercado, el país que estuvo en guerra con Estados Unidos por imponer el comunismo, el 95% está por la economía de mercado. China comunista, 76% por la economía de mercado. Y vamos bajando, Brasil, nuestro vecino, 60%, Chile, 57%, y llegamos a la Argentina, que es el único país de los emergentes donde hay más, bueno, creo que Jordania también un poco, hay más rechazo a la economía de mercado que aprobación, 48 contra 33. Y se me ocurre que esto esto solo puede ser producto del silencio de las empresas, además de todo el marketing y la propaganda política anticapitalista que hizo durante 13 años el kirchnerismo.
Pero ahora la pregunta es, ya se fue el kirchnerismo. ¿Y las empresas no tienen algo que hacer? Digo porque esto hace a la licencia que le van a dar, que le va a dar la opinión pública a las empresas para prosperar en Argentina, ¿no? Sí, yo lo que veo es clarísimo, o sea, esto yo lo veo todos los días, es decir, tenemos una opinión pública muy dividida, que es la herencia de estos últimos 12 años, tener un país muy dividido en cuanto a opinión pública, y sobre todo tener muchos jóvenes, muchos de ellos también universitarios, y que terminan trabajando en corporaciones empresarias, pero que tienen una visión muy crítica del capitalismo y de las empresas. En un sentido, te digo, personal, yo diría, no está mal, es bueno que los jóvenes sean críticos, ¿no? Es decir, yo siempre digo, que en los 70 era así en todo el mundo, ¿eh? Un joven conservador a mí me asusta, ¿no? Y en los 70 era en todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, también los jóvenes eran críticos, pero bueno, pasó eso. Pero yo lo que noto es que, a ver, hay casos concretos, ¿no? Por ejemplo, las empresas algunas empresas negociaron ahora los nuevos precios cuidados. Sí. Entonces, cuando esto se negoció hace unos años atrás con el kirchnerismo, los propios jóvenes kirchneristas atacaron fuertemente a las empresas, ¿no? que estaban negociando para presionarlas para que la negociación se hiciera. Ahora pasó exactamente lo mismo, pero en vez de ser los jóvenes kirchneristas, eran los jóvenes del PRO. Claro, ahora entonces, no tenemos más a Moreno, no lo tenemos más al famoso Guillermo Moreno, que apretaba a las empresas, pero ahora tenemos Moreno con buena onda, digamos, con buenos modales. Pero, digamos, tenemos algo parecido. A ver, yo reconozco que no debe ser fácil para este gobierno, con las finanzas paupérrimas que ha heredado, empezar a moverse, pero también reconozco que las empresas a veces son muy ambiciosas, pero creo que hay que negociar. O sea, acá falta una negociación entre el gobierno y las empresas, pero también una negociación entre las empresas y la opinión pública. Porque estamos en un momento donde además el consumidor o el ciudadano, para hablar más en general, tiene los medios sociales a su alcance. Sí, yo me pregunto, yo quiero digamos, que eso es muy fuerte. Ya, a ver, tenés internet, tenés Facebook, Twitter, los ataques a las empresas son constantes. Sí, y las empresas no hablan, o sea, pareciera que siguen en el mismo silencio en el que venían, pero yo me planteo igual algo más de fondo, Federico Rey Lennon. Me planteo, ¿tenemos que seguir con precios cuidados? Está bien, fue un invento del kirchnerismo que por lo menos sirvió para uno en el supermercado saber, bueno, acá por lo menos no te van a estafar porque sabés que más o menos estos precios están negociados, porque es el problema de la inflación, que uno no tiene idea cuánto salen las cosas. Tenemos que seguir con los precios cuidados. Tenemos que tener un moreno pero de buena onda. Ay. Federico Rey Lennon, bueno, como le decía, consultor de muchas empresas en materia de comunicación y, bueno, docente ahí de la Universidad de La Matanza, la que, ¿te acordás de Cristina con Harvard? No es Harvard, es La Matanza, ¿no? Una buena universidad en el conurbano, hay que decirlo. Y nos vamos, usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.